gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Lucas respondiendo, 9:49. Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Verso 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y en esta mañana yo quisiera compartir esta reflexión, y le he puesto por título esta reflexión: tolerantes igual que Jesús. ¿Por qué hablar sobre la tolerancia y la intolerancia? Porque parece que aunque tenemos más recursos que otras generaciones, hemos elevado exponencialmente la desvirtud de la intolerancia. Y escuchaba en días pasados a miembros del gobierno de Puerto Rico, a líderes de nuestro país, hablar específicamente de que el alto número de asesinatos, el alto número de crímenes que hemos estado viviendo en Puerto Rico y posiblemente en otras partes del mundo se debe a la intolerancia. Y ante esto, las Escrituras tienen una respuesta, pero sobre todas las cosas, nosotros nos hemos empeñado, como decía el apóstol Pablo, de presentar a Jesucristo como la alternativa real, viable y única, para que el hombre y la mujer no solamente puedan tener unas experiencias de carácter espiritual o de carácter elevado, entre comillas, sino que el hombre pueda tener una sana convivencia el uno con el otro. Podamos nosotros tener generaciones que aprendan de una convivencia en paz, y obviamente podamos nosotros establecer como generación para poder dejarle a otras generaciones no meramente algunas premisas que puedan conducir a la vida en paz, sino toda un ejemplo de vida y de actitudes y acciones que van conducentes a la paz y al resolver nuestros conflictos sin violencia. Repito, a resolver nuestros conflictos sin violencia. Por eso, al fijarnos otra vez, nuevamente, buscar un paradigma que pueda establecer no solamente respuestas para los que están en la iglesia, sino respuestas para aquellos que no conocen a Jesús, o para ser más realista, en el Puerto Rico del siglo XXI, respuestas para gente que alguna vez ha tenido algún tipo de experiencia religiosa. Jesucristo sigue siendo la alternativa ideal y perfecta. Así que yo quisiera que usted me permitiera en esta mañana esta reflexión dividirla en 4 puntos. En primer lugar, hacer la radiografía de esta intolerancia. En segundo lugar, comenzar a combatir la intolerancia con las ideas que adquirimos. En tercer lugar, combatir la intolerancia y practicar la tolerancia con nuestras actitudes y conductas. Y finalmente, combatir la intolerancia y practicar la tolerancia a través de la espiritualidad verdadera, que es la vida en el Espíritu. Así que cuando nosotros definimos intolerancia, lo definimos de la siguiente manera: intolerancia es la actitud irrespetuosa hacia las opiniones o características diferentes a las propias. Es la perseverancia en la propia opinión, a pesar de las razones que se puedan esgrimir contra ella.
supone cierta dureza y rigidez en el mantenimiento de las propias ideas que se tienen como absolutas e inquebrantables. Si usted se da cuenta, esta definición de intolerancia tiene no solamente que ver con lo que yo pienso, sino tiene que ver hasta cómo yo muevo y cómo frunzo el ceño de cuando en vez y de vez en cuando escucho la opinión de mi hermano o cuando escucho la opinión de alguien en particular, o sencillamente como buenos puertorriqueños y buenas puertorriqueñas, o los que habitamos en estas latitudes del área del Caribe y Hispanoamérica, con nuestros gestos, que lo decimos todo con las manos, con el movimiento corporal. Todo eso incluye, en algunas ocasiones, estas actitudes, ideas y conductas que se llama intolerancia. Si usted ha podido notar la definición de intolerancia, usted se dará cuenta de que esto tiene mucho que ver con la comunicación, cómo nos comunicamos. Esto tiene que ver mucho con la manera en que nosotros procesamos las ideas y los pensamientos y cómo las comunicamos, cómo las percibimos, cómo percibo yo mi idea, cómo percibo yo los pensamientos. Y también tiene mucho que ver con las actitudes, las respuestas que nosotros vamos a dar ante lo que estamos viviendo. Y yo creo que Jesús, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, en esta mañana nos arroja luz sobre el tema de la intolerancia y de la tolerancia, de manera que podamos ser tolerantes igual que Jesús. Si usted va a las Escrituras, a Lucas 9, al verso 40, ahí vamos a encontrar el primer elemento de esta radiografía de la intolerancia. Si utilizáramos el capítulo 9 y lo pudiéramos entender en un orden cronológico de eventos, es decir, que lo que está ocurriendo antes del verso 49 debe estar necesariamente conectado con lo que Jesús está hablando, nosotros comenzaremos a ver el primer elemento de esta radiografía de la intolerancia, que se va a dar en los amigos y discípulos de Jesús. Y si usted mira el verso 40, dice: y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que cuando aquí hay el primer elemento de intolerancia en el verso 49, los discípulos le dicen a Jesús: vimos a unos que estaban reprendiendo espíritus malignos y le dijimos que se callaran la boca. El primer elemento de esta radiografía y de la intolerancia es que los hombres y las mujeres hacemos proyecciones de la intolerancia, es decir, habla quien menos puede, porque no nos toleramos a nosotros mismos, no nos toleramos nuestras propias incongruencias, y entonces no queremos tolerar a nadie tampoco. Y este primer elemento lo tenemos que observar con cuidado y con seriedad, porque la Escritura por algo lo plantea. O sea, ellos le están recriminando una acción extraordinaria a una persona, pero como no estaba con ellos, ellos proyectan su incapacidad, proyectan su falta de percepción correcta, y eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, lo que Jesús había dicho: cuando vayas a quitarle la paja del ojo a tu hermano, primero chequea la tuya, coteja la tuya. Así que para nosotros erradicar la intolerancia
tenemos que hacer esa radiografía y entender que muchas veces nuestra intolerancia hacia situaciones en particular pueden ser proyecciones de nosotros mismos y pueden ser proyecciones de nuestras incongruencias. ¿Y qué son incongruencias? Que nosotros querramos vivir para el Señor, como en una ocasión estábamos en una situación, en un viaje misionero, y este ejemplo me gusta ponerlo porque nos refleja cómo aprendemos a tener tolerancia. Y en ese momento dado, unos maleteros que no tenían el Espíritu de Dios en su corazón, en el área de Curazao, con toda intención y alevosía, dejan unas maletas. Y estas maletas que se quedaron eran parte de estos hermanos que iban para el viaje. Y este hermano me dice, les advertí que tuvieran cuidado con esas maletas. Les advertí que esto era importante porque íbamos en misión hacia Venezuela. Les advertí en inglés, les advertí en español, y ellos comenzaron a burlarse. Pastor, lo próximo que se me vino a la mente fue una mala palabra. Pastor, y la dije. Y ahora vamos a evangelizar, ¿qué hago? Sencillamente entender cuál fue el error y seguir hacia adelante. Porque muchas veces no podemos entender cuáles son nuestras incongruencias. Pero una vez nosotros entendemos nuestras incongruencias, trabajamos con ellas, entonces aprendemos a ser tolerantes. En segundo lugar, en Lucas 9, del verso 46 al 48, se nos habla sobre otro punto importante, y es que cuando no entendemos lo que somos y lo que podemos ser, la autopercepción se distorsiona. Creemos más en lo que nos dijeron que en lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Mira lo que dice la Escritura. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Nuestra percepción tiene que ser como la de un niño. Hay gente que me dice: pero pastor, usted no sabe lo que yo viví en mi niñez. Usted no sabe por lo que el calvario que yo he atravesado. Óigame, cuando usted viene a Cristo, la mejor manera para comenzar a definir nuestra autopercepción es siendo como un niño. ¿Cómo son los niños? Pregúntele a un niño quién es él y le va a decir su nombre. O pregúntele otra cosa de lo que ese niño pudiera ser. Oye, ¿tú eres un policía? Y va a decir: no, yo soy un niño. Los niños no son policías. Porque los niños saben quiénes son. Los niños tienen claro que ellos son niños, punto, y se acabó. Si Dios te llamó y te dijo que tú eres nación santa, pueblo escogido por Él, que eres nueva criatura desde que estás en Cristo Jesús, ¿por qué tienes que estar distorsionando tu autopercepción, mirándote si eres más lindo, más fea, si eres más alto, más pequeño, si eres más espiritual o menos espiritual? Sencillamente tienes que ser como un niño.